Septiembre tiene estas particularidades. Decíamos recién que el 6 de septiembre se recuerda el primer golpe militar. Gobierno de Irigoyen, elegido en 1928, encabezando una nueva gestión, un nuevo periodo de él mismo, que ya había tenido, a partir de la ley Sáenz Peña, una etapa anterior, la aparición después de Alvear. Y septiembre también nos ofrece otro tipo de efemérides, ¿no? Más cercana acá en el tiempo y más cercana acá en nuestra ciudad. El 10 se cumplieron 38 años del Madrinazo. El 16 nos lleva a aquel golpe del 55, nos lleva a el 16 de septiembre de 1976 y la noche de los lápices, tal como se conoce aquella vez, aquella fecha, en donde justamente un grupo de jóvenes estudiantes de La Plata y en La Plata fueron chupados por la última dictadura. Tiene que ver con Víctor Jara, ¿no? En un septiembre que, hablando de Víctor Jara, nos remonta al 11 de septiembre de 1973 con el golpe a Salvador Allende por parte de Pinochet. Y todo ese vaivén de la historia nos va trayendo a la actualidad. Pensar en Chile recientemente es pensar justamente en el no apruebo a la nueva constitución, que justamente tiene que ver con aquella constitución en periodos de Pinochet. Y si nos remontamos al 55, 3 meses antes del 16 de septiembre, el 16 de junio de 1955 fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. Algo nunca visto, ¿no? Las propias fuerzas de un propio país bombardeando un lugar, en este caso la Plaza de Mayo y edificios públicos de su propio país. Esto vale también para quienes se horrorizan ahora cuando hay determinadas expresiones, manifestaciones con respecto a los edificios públicos, ¿no? Como símbolos de... Ni vencedores ni vencidos, dijo en aquel momento el general Eduardo Lonardi, quien fue el encargado de ocupar justamente el lugar máximo en la política argentina a partir de ese septiembre del 55. Él asume el 23 de septiembre, dice esa frase y termina quedando como más que un tibio, ¿no? Algunas fuentes, algunas voces mencionan que justamente la determinación de, o la frase de Lonardi, que viene de la época de Urquiza, cuando hablamos justamente también de un momento histórico muy fuerte, ¿no? En donde se termina con el poder de Rosas. De hecho, así se mencionaba justamente el periodo de Perón, ¿no? En los libros de historia, cuando nosotros éramos más pibes, se hablaba de la segunda tiranía, teniendo en cuenta que, según esos mismos libros de historia, la primera tiranía había sido la de Juan Manuel de Rosas. Bueno, había sido justo José Urquiza, justamente, después de la batalla de Caseros, quien mencionó el ni vencedores ni vencidos. Patada en el traste a Lonardi
y en noviembre aparece Aramburu, que se va a transformar en un símbolo sin duda alguna de cuánto vino después, cuánto vino inmediatamente después y cuánto vino después en para muchos la década del 70, que también nos lleva y nos trae, ¿no?, de la historia a ciertos presentes. A veces con comparaciones o a veces con forzadas semejanzas, ¿no?, de distintas partes. Uno mismo cae seguramente en esas forzadas semejanzas o similitudes. Pero bueno, si venimos a hoy, ¿no?, aparece un ellos o nosotros, mencionado por alguna figura de la dirigencia política, en este caso de la oposición, que en algún momento supo ser oficialismo. Hacemos referencia a Irigoyen, el golpe del 6 de septiembre, y tiene que ver también con la profunda interna que había en ese momento en el Partido Radical con los alvearistas y los seguidores de el conocido como el Peludo. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bueno, de algo, y seguramente Fabricio hará hincapié más desde la actualidad, en algo de eso se refirió Cristina Fernández, que seguramente será un discurso analizado tras lo que sucedió el 1 de septiembre y en su primera presentación pública con determinados análisis de especulaciones, ¿no?, obviamente cargadas de nuestras propias subjetividades. Entonces es difícil, o resulta muy difícil, pensar lamentablemente, ¿no?, resulta muy difícil pensar en una Argentina en donde alguna vez algún periodista hacía mención a cambiar la O por la I, ¿no?, y tomaba distintos ejemplos de aquello que para nosotros nos separa una letra, la O, y nos podría unir la I. Para algunos es un quiebre en la historia moderna, contemporánea, aquel 16 de septiembre del 55, del cual hoy se cumplen 67 años. Tiene que ver en parte con la revolución fusiladora. En el 56 se producen los fusilamientos de León Suárez. Volver ahí al libro de Rodolfo Walsh y la Operación Masacre, ¿no?, el fusilado que vive. La supresión del partido peronista, que termina siendo ratificado en la época de Guido, que fue presidente poco antes de la asunción, tras las elecciones del 63 de Ilia, ¿no? Pero aquel 55 también marcó, entre otras cosas, los golpes que vinieron después. En el 66 y hasta el 72, y en el 76 hasta el 83. Por eso me parece que es una fecha como para tenerla muy en cuenta, ¿no? Puerto Madryn, en aquel momento, hay una publicación del diario Jornada, que a su vez lo toma como fuente de otro sitio de estos últimos días, que hace referencia justamente al rol que tuvo en aquella oportunidad, en virtud de cómo estaban estratégicamente parapetados, ¿no?, quienes después iban a producir el golpe. Material también para seguir, ¿no?, el curso de esa línea. Queríamos empezar de esa manera. 42 minutos pasaron de las 8 de la mañana.
Y si tiene por ahí, compañero Rodríguez, Vencedores Vencidos, de Los Redondos, ¿no? Además de que es una muy linda canción, que es una canción, si se quiere, de los primeros discos de Los Redondos. Vencedores Vencidos, ¿no? A contramano, o diferenciándose del Ni Vencedores ni Vencidos, tanto de Urquiza como de Lonal. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncuy.